Que las sanciones a Rusia son un fracaso rotundo es algo que ya todos sabemos, pero que Nayib Bukele lo diga ante un periodista gringo, eso sí es noticia. No porque Bukele haya sido un pro de Estados Unidos, sino porque ahora sí podemos decir que está del bando ruso. Ahora más se confirmado con lo que ha dicho. Pero ¿qué dijo? Eso lo veremos ahora. Mi nombre es Fabricio Torres y eso es Prensa Alternativa. Tenemos un video para ampliar esta información. Adelante, estimado Lorenzo. Se ríe de la rusofobia occidental. Durante una reciente entrevista con Tucker Carlson, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció de manera categórica y satírica sobre las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia. La claridad y contundencia de sus argumentos hicieron eco en la audiencia, pues Bukele no solo expuso su visión sobre el fracaso de estas medidas, sino que también desmontó una a una las razones por las cuales Rusia ha resistido y prosperado a pesar de las restricciones. En sus declaraciones, Bukele no dudó en comparar la situación de Rusia con la de otros países. Si se sancionara a España, colapsaría la economía, afirmó. Pese a ser una economía robusta, lo que España ofrece al mundo son productos como turrón o jamón ibérico, dijo con ironía. Es muy bueno, es caro, pero no lo necesitas. Son artículos de lujo. En cambio, si imponen sanciones a Rusia, no pueden hacer que Rusia colapse porque el país está construido como una superpotencia. Tienen trigo, tienen energía, tienen gas natural y petróleo, porque están organizados así. Capacidad industrial, fábricas, fuerza laboral. Estas fueron las palabras del mandatario salvadoreño llenas de sarcasmo y realismo, y las cuales reflejan una perspectiva que resuena con aquellos que critican las estrategias occidentales. Rusia, según Bukele, no es un país que dependa de bienes superfluos para mantenerse a flote. Su estructura económica y su vasto reservorio de recursos naturales le permiten resistir embates externos. Esta resistencia no es producto de la suerte, sino de una planificación estratégica y de la herencia de una poderosa capacidad industrial y científica desde los tiempos de la Unión Soviética. Bukele subrayó que las sanciones, lejos de debilitar a Rusia, han demostrado ser ineficaces debido a la autosuficiencia y diversificación de su economía. Adrián Zelaya, uno de nuestros invitados más frecuentes en este espacio y presidente de la consultoría ECAI Center, se refirió a las declaraciones de Bukele en un diálogo con Sputnik News. Según Zelaya, Rusia posee una de las agriculturas más potentes del mundo. Bien, esto lo que ha dicho Bukele es algo que, como dije al inicio, lo sabemos, lo hemos aquí analizado muchas veces, pero siempre, o bueno, mejor dicho, nunca está de más resaltarlo y que personajes como Bukele lo digan. Bukele es un personaje interesante dentro de la política, complicado de estigmatizar con una idea, con otra, ¿vale? Podemos decir que es un nacionalista, no me animaría a decir que es o izquierda o derecha, en fin, creo que igual son conversaciones que nos llevan por otro lado. Pero es importante que un presidente o que un mandatario como él, que está, digámosle, de moda, ¿ok? Diga esto acerca de Estados Unidos, de Rusia. ¿Por qué? Porque esto demuestra cómo Bukele, quien es un presidente que está en tal y tal lado, es decir, se puede juntar un día con Milei y otro día se junta con Díaz-Canel, por ejemplo, vamos, un ejemplo, pero es necesario que tome postura en ese sentido porque, claro, no es una cuestión de un conflicto ideológico, no es una cuestión de un conflicto, digamos, por algo básico. Hablamos de una guerra que se vive en Ucrania, que es Rusia contra la OTAN y Ucrania, cabe resaltar. Entonces, es necesario, sí, porque en la guerra hay bandos. No digo que van a ir los salvadoreños a combatir, claramente, pero con lo que ha hecho Bukele es algo muy importante, porque dice algo que lo sabemos sí, pero que hace falta recalcarlo cada vez que se puede. Lo que dice que las sanciones son un fracaso. Señalaba, se reía a España, que lo agarra una especie de títere, digamos, ¿no? Una piñata, pero que mencionaba, claro, puede sancionar a estos porque tiene cosas que son buenas, son ricas, ¿no? El jamón, en fin, pero es caro, no es necesario. Puedes vivir sin eso. No puedes vivir sin el trigo, ni sin el gas natural, ni sin el petróleo. No se puede vivir sin eso. Al menos en un mundo en el que ya no vamos a volver a los tiempos de antaño,
ya no se puede vivir sin eso. Entonces, lo que dice prácticamente es, Bukele es, entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces con el único fin de quitarle espacio en la economía mundial? Que claro, todo es una cuestión económica y todo eso, claramente, pero ¿por qué? Si ustedes son los llamados a defender la libertad, que venga uno, que compita con el otro económicamente, que es el libre mercado y todo, ¿por qué ustedes no compiten? ¿Por qué Estados Unidos, en lugar de mandar una guerra, que muera gente y que no está preparada, mandar mercenarios, mandar aviones, mandar tanques, nos podemos quedar un ratazo hablando de todo esto? ¿Por qué no compites? ¿Por qué no bajas un poquito tus precios, ya que lo vendes a un precio muy elevado, y compites con Rusia? ¿Por qué no te preocupas en tener mejores productos para poder venderle a Europa? Si tú mismo le compras a Rusia, si Estados Unidos le compra a Rusia también, entonces es básicamente eso. Entonces deben ser consecuentes con lo que ellos dicen. El libre mercado no lo vemos en ese sentido. ¿Financiar guerras es el libre mercado? No. En ese sentido estoy de acuerdo con Bukele. Hay que ser hasta inteligente para las guerras. Hay que saber, creo yo, elegir tus batallas. Batallar contra Rusia en un campo económico fue un fracaso. Militar también es un fracaso. Si quieres, combátelo, no sé, bueno, tampoco voy a darles todo servido, ¿no? Pero hay zonas en que puedes batallarle, pero ¿por qué estos? Están perdiendo y mal, y eso es algo que lo saben ustedes, lo sabe Bukele, lo sé yo, pero que siempre, siempre es necesario recalcar. Seguimos con el informe. Energética inmensa y una infraestructura científica y tecnológica de primer nivel. Esta robustez económica se traduce en niveles de deuda extremadamente bajos, lo que permite a Rusia adoptar medidas extraordinarias de incremento del gasto sin sufrir traumas económicos significativos. Rusia tiene unos niveles de deuda bajísimos. El margen de endeudamiento de Rusia, comparado con el de economías occidentales, es inmenso, explicó Zelaya. Esta solidez económica se refleja en cifras impactantes. Rusia es uno de los mayores productores de trigo a nivel mundial, con una producción que en el 2023 alcanzó los 86 millones de toneladas. Este dato por sí solo muestra la capacidad de autosuficiencia alimentaria del país. Además, en el sector energético, Rusia sigue siendo uno de los principales proveedores de gas natural y petróleo a nivel global. En el 2023, las exportaciones rusas de gas natural se mantuvieron en torno a los 200.000 millones de metros cúbicos, a pesar de las sanciones. Bukele, con su estilo directo y su tendencia a desafiar el status quo, ha puesto el dedo en la llaga. Sus palabras no solo reflejan una crítica aguda hacia las políticas de sanciones occidentales, sino que también resuenan con una audiencia global que cuestiona la eficacia y las verdaderas intenciones detrás de estas medidas. Es muy posible que esa argumentación esté yendo al fondo de las razones. Parece claro que no es la única razón, porque Rusia ha superado estas estrategias de sanciones planteadas desde Occidente. Pero sí es posible que sea la razón más importante, señaló Zelaya. Bien, este punto es muy importante, el que menciona de la capacidad rusa, el poco nivel de endeudamiento, porque claro, no es Estados Unidos que cada año tiene que permitir más deuda, ¿no? O sea, aumentar el techo de la deuda, porque esos son temas que se repite cada año. Cada año en el Congreso se está debatiendo para que se pueda aumentar el techo de la deuda, porque si no Estados Unidos no llega, porque si no Estados Unidos explota financieramente hablando. Y claro, Rusia y digamos también todos los países que conformaron la Unión Soviética, en un momento fueron muy pobres, sí, inicios del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Lo que era la época zarista, en fin, lo conocen, pero aún así Rusia era un país, es cierto, atrasado, analfabeta, clave resaltar, cosa que cambia con la revolución, pero aún así era muy fuerte en lo agrícola, en el trigo, por ejemplo. Entonces, si tenemos un país que aún en sus horas más bajas, que fue previo a la Unión Soviética, en la época zarista, en el zar, cuando estaba el zar gobernando, ¿por qué pretendes, ahora que están mucho más fortalecidos, mucho más experimentados en lo que son las repúblicas, por qué pretender hacer que caiga en este negocio que es, digamos, sobre todo lo agrícola? Es una tontería. Nuevamente voy a lo que dije antes de este corte.
me parece muy poco inteligente no saber escoger tus batallas. Tenemos una nación como Rusia, que en sus peores épocas era un grande agrícola, claro, que después el dinero se lo tire el zar en otra cosa, es otra cosa, pero que es un buen, o sea, que fue un país líder en lo que es lo agrícola, o al menos en los primeros puestos, y ahora, habiendo pasado por un cambio rotundo para bien a lo que conocemos hoy como lo que es Rusia, ¿pretendes tú ahora en este momento hacerlo caer por su lado más fuerte? Es lo más tonto del mundo, como cuando Europa quería hacer caer por el lado energético a Rusia, ¿no? Lo bloqueaba. ¿Y quiénes eran los que pedían que la gente no se bañe más de una vez al día o que se bañe menos? Era Europa. Y los rusos estaban bien tranquilos, haciendo lo que han hecho toda su vida, viviendo tranquilos. Y claro, entonces los que quisieron poner contra las cuerdas a Rusia, al fin y al cabo fueron ellos. Eso es lo que dentro de todo me termina pareciendo muy gracioso, muy penoso también, pero sobre todo gracioso. Dios me libre, amigos, ustedes, de vivir en un lugar en donde se tomen tan malas decisiones. Es cierto, Latinoamérica ha tenido gobiernos muy desastrosos, pero no sé si actúan con tan pocas luces y tan poco conocimiento del mundo como hace ahorita estas potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos. Pero sigamos con el informe para enterarnos más. Los puntos de Bukele. La historia de las sanciones occidentales contra Rusia está plagada de intentos de asfixiar económicamente al país. Sin embargo, como Bukele ha dejado claro, estas sanciones no han logrado su objetivo. En lugar de debilitar a Rusia, han servido para fortalecer su independencia económica y reforzar su posición en el escenario mundial. Este fenómeno puede observarse en el crecimiento del comercio bilateral entre Rusia y China, que alcanzó un récord de $190.000 millones en el 2022. Se lo repito, $190.000 millones en el 2022, mostrando una creciente colaboración y apoyo mutuo entre ambas potencias. El discurso de Bukele también pone de manifiesto la incomodidad que sus palabras generan en las élites occidentales. Bukele ha sido una figura disruptiva, no solo en su país, sino a nivel internacional. Su estilo de gobernar, su uso estratégico de las redes sociales y su rechazo a las normas establecidas le han ganado tantos admiradores como detractores. En esta entrevista, su crítica mordaz a las sanciones y su defensa de la soberanía económica de Rusia se suman a una larga lista de comentarios que desafían la narrativa predominante en Occidente. En el ámbito económico, Rusia ha implementado una serie de reformas y estrategias para mitigar el impacto de las sanciones. Estas incluyen la diversificación de sus socios comerciales, el fomento de la producción nacional y la reducción de la dependencia del dólar estadounidense en sus transacciones internacionales. Este último punto es particularmente relevante, dado que el dólar ha sido una herramienta clave en las sanciones económicas. En el 2022, Rusia y China acordaron realizar la mayor parte de su comercio bilateral en sus propias monedas, el rublo y el yuan, reduciendo así su exposición a las sanciones basadas en el dólar. Las cifras de la economía rusa demuestran una resiliencia notable. Claro, Bukele, para volver al tema principal que es Nayib Bukele, ha sido alguien o es alguien, digamos, que dentro de todo dice lo que piensa. Y claro, a veces lo que piensas es lo que es y lo que es aceptado, digamos, pero no se casa con nadie y termina siendo alguien muy disruptivo, que dice lo que piensa también en los momentos que son para mal para estas potencias occidentales. Dice, ¿sabes qué? Yo pienso que eso lo que haces está mal con Rusia. Claro, y tampoco es que se le está jugando mucho, porque le dice algo que sabemos todos, pero que claro, siempre es importante tener en cuenta. Y ¿sabes qué? No me importa que estés geográficamente cerca a mí, no me importa que seas un país que nos haya gobernado con gobiernos bipartidistas, ¿no? Como Arena, el FMLN y todo esto, pero claro, al fin y al cabo, lo que hace es decir lo que piensa sin importar lo que pueda llegar a pasar. Y eso es algo que resalto mucho, sea o no sea del agrado personal que tenga cada uno. Ahora, el punto de Rusia y China es muy importante, sobre todo en las monedas que negocia. Lo mismo me parece que también lo hacía Arabia Saudita. Es algo importante porque ¿en qué momento, o bueno, sabemos en qué momento, pero quién le ha dicho a Estados Unidos que el dólar es lo que utiliza? Claro, hay países que están dolarizados, Argentina, como dices, es uno, El Salvador mismo, por ejemplo, es uno, pero ¿quién le ha dicho al dólar que es
realmente el que tiene que mandar en este plano económico. Misma pregunta se hizo Putin, misma pregunta se hizo Xi Jinping y dijo, no, vamos a negociar en nuestras monedas, vamos a negociar, vamos a hacer el cambio de yuan a rublos, vamos a hacer nuestros negocios en nuestras monedas, porque al fin y al cabo como nosotros trabajamos. Y es prácticamente como tiene que ser y está bien, es parte del mundo multipolar libre. El que Occidente ahorita se está quejando es el mundo libre, es lo que son acciones libres. Yo les pregunto, que Rusia y China negocien con sus monedas, ¿eso no es libertad? Eso no es libertad. ¿Por qué le molesta a Estados Unidos y Occidente eso? Pregunto yo. Eso es la libertad que realmente busca, que cada uno maneje el dinero o las monedas, las divisas que ellos quieran y como les convenga. Es así, supuesto libre mercado. Si ese es el libre mercado, si ese no es el libre mercado, bueno, entonces no confío en ese y no creo en ese y lo critico abiertamente. Vamos con los comentarios para cerrar este video. A ver, Nayib Bukele es sensato, habla con la verdad. Rusia es una nación muy rica, tiene muchos recursos naturales, ¿de acuerdo? Es sensato, es algo que como digo, conocemos, gente que ve nuestro canal, nosotros sabemos lo que ha hecho. Y claro, es básicamente, a ver, tampoco digo que está diciendo obviedades, pero es importante siempre recalcar, Rusia ese conflicto no lo está perdiendo en ningún plano. ¿En cuál podemos ver? En el plano mediático, si quieres, occidental, te lo puedo comprar. Pero claro, porque es una guerra sucia, porque a Rusia lo sacan hasta de las Olimpiadas, hasta el Mundial de Fútbol, se han encargado de sacar de todo. Cuando hay partidos de fútbol ponen la bandera de Ucrania, en fin, y mil cosas. Por ahí que puedo entenderlo, pero en ese sentido, claro, que son cosas banales, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, digamos, ¿qué termina importando? El conflicto a nivel naval, a nivel económico, a nivel, digamos, en tierra, en aire. Eso es lo que importa, y Rusia no se aprende en ningún sentido, y Bukele lo sabe, y lo que dice es lo cierto. Yo ahí en eso compro totalmente lo que dice. Muchas gracias por el comentario. Juan Vázquez señala, es cierto, Rusia es un país rico en minerales y en granos básicos. Es ridículo que quieran desaparecerlo, solo pierden el tiempo. Mejor pónganse a trabajar en favor de sus pueblos y no gasten en matar a la humanidad. De acuerdo, de acuerdo. Cada vez que hablamos de cómo Europa quiere matar a Rusia, en todo sentido que podamos hablar, siempre sale el caso de Alemania. A mí siempre es el que más, de repente estamos cansados, ustedes mencionaron siempre Alemania, pero es el caso que yo tengo más presente. Alemania dejó que volaran en Nord Stream, o por último, cuando se empezó a investigar acerca de esto, Alemania entorpeció el hecho de que Rusia pudiera investigar también, ser parte de ese comité investigador. Lo que más me sorprende y lo que decía Scholz era que se vayan menos, tú que te bañas 2 veces al día, bañate una, o bañate un día sí, un día no, no sé, o sea, realmente lo que a mí, como dices, no es ridículo querer desaparecerlo, a mí me parece ridículo sobre todo eso, y no solamente Alemania, Estados Unidos mismo que le compra a Rusia, Francia mismo, Reino Unido mismo, pero digamos, sobre todo es el que más rescato, o el que más me acuerdo siempre, por una manera de ridiculez, es Alemania. Pero Juan, cerramos con Miguel, que comenta, ¿por qué va a estar más cerca de Putin? Putin, supongo que dice. Solo constata una realidad. Sea usted más profesional y no ponga palabras en boca de nadie. No veía bien el comentario. Bueno, Pitín, no conozco ningún Pitín, por aquí en Perú hay un futbolista, Pitín Segarra, pero pienso que hablas de Putin, ¿no? Ahora, ¿por qué decir esto que está más cerca de Putin? A ver, yo digo, por una obviedad, no se pone palabras en boca de nadie, solo lo que se cita es lo que se dice. Cabe resaltar, pero a ver, te comento, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, es increíble, es algo digno de resaltar que países que estaban geográficamente cerca a Estados Unidos terminen por decir lo que realmente piensan. ¿Ustedes creen que El Salvador, de Sánchez Serén, de Funes, de Cristianes, si quieren irse en los 90, del siglo pasado, creen que iba a decir esto? ¿En serio? ¿Creen que iba a decir esto? Nunca, nunca en la vida. Y de repente creían que, o de repente hubiesen creído que Rusia, lo mismo que dice Bukele, pero no lo hubiesen dicho ni locos, ni locos. Entonces, si esto no es salirse de la injerencia que tiene Estados Unidos, salirse de esta manera que tiene Estados Unidos de someterte e irte más del lado ruso, yo no sé qué es, la verdad, yo no sé qué es. Para mí es de locos no entender el mensaje que hay. Claro, con esto no voy a decir que mañana en las escuelas de El Salvador se va a enseñar ruso, claramente no,
pero habla acerca de un acercamiento, como lo tuvo con China en su momento, claramente. Entonces, si lo tiene con China, que digamos, creo yo mismo, me animo a decir que en cuestiones comerciales, de acercamientos, China es el que más tiene con El Salvador. ¿Por qué no pensar lo mismo con Rusia? ¿O es que China y Rusia son tan lejanos que no podemos unirlos? Claro que sí se puede unir. Y es algo que yo, de hecho, animo que se haga. Y de hecho, el propio vicepresidente Ulloa, El Salvador, decía que es probable ver a Putin en Centroamérica o a Bukele en el Kremlin. Entonces, no sé, yo defiendo al compañero que ha hecho esta nota, lo defiendo. Yo creo que lo que ha hecho es un trabajo muy profesional y una buena interpretación. Si vamos aquí solamente a contar hechos, bueno, vamos a leer como si fuéramos un medio escrito y listo. No, señor. Aquí lo que se hace es interpretar y se interpreta bien. Aquí no estamos diciendo nada descabellado. Y con esto espero que realmente haya entendido la idea. El punto que no es tan difícil, creo yo, de comprender. Igual agradezco su comentario y el de todos los que comentan. Yo los invito a dar un like, a suscribirse, a comentar también estos otros videos. No tienen que decir cosas siempre positivas, si tienen alguna duda o alguna crítica, se responde, pero claramente va a haber una réplica. Pero es parte de, no me molesto ni mucho menos. Mi nombre es Fabricio Torres y conmigo será hasta en otra ocasión. Nos vemos.